Un ter aliento del sol 121, 128. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro canal de Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 127. ¿Qué es el agua? Son olas, arroyos, grandes ríos y mares, gachas ligeras y la fuente de vida que sustenta el cuerpo humano. La comprensión que tiene cada uno sobre ella es diferente, pero sin excepción, todos los pensamientos sobre el agua apuntan, en última instancia, a la cognición humana. Urokodaki Sakonji estaba sentado en un tocón de madera tallando una máscara. Retiró la corteza rugosa y alisó los bordes, revelando una tenue silueta de zorro. Tallaba con concentración, y las imágenes de Tomioka Hiyu y de Ichiro aparecían en su mente al mismo tiempo. Uno era distante y taciturno, el otro enérgico y perspicaz. Había fantaseado más de una vez sobre quién podría desarrollar aún más la respiración del agua y superarlo. Antes era Hiyu, y ahora era Ichiro. Simplemente porque la velocidad de aprendizaje del niño era demasiado rápida, muy superior a la de la gente común. Junto a la cascada. Tomioka Hiyu estaba de pie en la copa del árbol, mirando a Roy desde lejos. Sus ojos, generalmente fríos, se movieron rápidamente a su alrededor tras oír que Roy también poseía una espada, antes de volver en sí y mirarlo. El chico, apoyado en su espada corta, tenía una expresión tranquila con una leve sonrisa, revelando que hablaba en serio. Ayer aprendí una técnica de respiración, y hoy he creado un nuevo movimiento de espada. Su comprensión se sintió como si la hubieran arrojado al suelo y pisoteado. Tomioka Hiyu luchó por encontrar un resquicio de realidad en medio de lo absurdo. Sonrió, algo inusual. Hiyu-senpai sonrió. Qué raro, hoy debe haber amanecido por el oeste. Shinsuke lo notó, gritó y se inclinó hacia adelante, solo para recibir varias bofetadas de Fukuda. Estaba confirmado, no estaba soñando. Era él, de verdad había sonreído. Parece que el hermano mayor dijo que el hermano mayor Hiyu no ha sonreído desde que murió su hermana. ¿Qué está pasando ahora? Makomo miró a Sabito. El chico zorro también se sorprendió, observándolos fijamente. Tras un momento, sus cejas se relajaron y una sonrisa apareció en su rostro. ¿Qué vio el hermano mayor? Felicidad, dijo Sabito con emoción. La felicidad de encontrar un oponente digno, de tener un sucesor. Sabito no dijo nada más. En el fondo, sabía que Hiyu siempre había creído que no había superado la prueba por su propia fuerza y, por lo tanto, no merecía ser un pilar. Por eso, en la historia original, siempre se mantenía solo y no quería relacionarse con los demás pilares. Y ahora, sintió que alguien digno del nombre de Pilar del Agua había aparecido. ¿Eiichiro? Sí, Eiichiro. Muchas miradas se posaron en Tomioka Hiyu. Tomioka Hiyu estaba realmente feliz hoy. Miró fijamente a Roy y simplemente dijo: de acuerdo. La punta de su espada apuntaba en diagonal a la copa del árbol, y una gota de agua cayó con un suave goteo. Ondas se extendieron en el espacio con la punta de la espada Nichirin en su mano como centro, avanzando lentamente hacia Roy. Shinsuke y Fukuda, inicialmente ajenos a todo, vieron de repente un gorrión volar sobre la cabeza de Tomioka Hiyu y ser partido por la mitad abruptamente. De pronto se dieron cuenta de que el viento parecía haberse detenido, incluso el sonido de las ramas meciéndose había desaparecido. El grupo se estremeció de repente, y cuando volvieron a mirar hacia arriba, vieron a Tomioka Hiyu caminando hacia Roy sobre las ondas. Todo a su alrededor fue partido por la mitad por la energía de la espada a alta velocidad en el instante en que pasó. Respiración de agua, 11ª forma, Nagi. Calma e inmovilidad. A medida que se acercaba, Roy ya podía sentir el aura gélida que lo sumía todo en un silencio sepulcral. Dos soles brillaron en sus pupilas con un destello, y al entrecerrar los ojos, vio que Hiyu Tomioka había tejido una red defensiva con sus magníficos tajos, razón por la cual pudo bloquear fácilmente el arte demoníaco de sangre rueda de seda activado por Luna Inferior 5, Rui. Desafortunadamente, la calma creada por medios físicos no es, en última instancia, verdadera quietud. La verdadera quietud reside en el cese de la inquietud humana. Gota, una gota de agua cae. Roy, apoyándose en su espada corta, deja caer la hoja, golpeando la copa de un árbol. Recuerda la escena de observar el amanecer en el este durante una tormenta, partido en dos por el mar, y activa espada fantasma. Zumbido. Ondas cubren instantáneamente el cielo y la tierra, envolviéndolo todo a su alrededor, incluyendo a Tomioka Hiyu, que ya está cerca. Sabito y Makomo, que observan desde el árbol.
y Shinsuke, Fukuda, Shimizu Watanabe y otros, completamente desconcertados e inconscientes de lo que sucede. En este instante, todo parece haberse detenido por la ralentización del tiempo, solo pueden contemplar boquiabiertos cómo un sol rojo emerge lentamente del mar, y entonces, la imagen del muchacho colocando con calma su espada sobre el hombro de Tomioka Hiyu, zas. Las 9 de la mañana. Una brisa de montaña dispersó la niebla, dejando escapar un rayo de sol. En un momento dado, Urokogaki Sakonji dejó de tallar y miró hacia el patio. Tomioka Hiyu, vestido con un aori tejido con hilos rojos, amarillos y blancos, caminó lentamente hacia ellos, con una leve sonrisa en su rostro sereno. El anciano se sorprendió. «¿Has vuelto? ¿Has vuelto? ¿Qué tal?» Tomioka Hiyu se sentó junto a Urokogaki Sakonji. Sus ojos azul lago brillaban más que nunca, mirándolo fijamente, y dijo: «El maestro tenía razón, Eiichiro será la respuesta». Urokogaki Sakonji hizo una pausa, luego volvió a tomar el cuchillo de tallar y murmuró: «Entonces será mejor que me dé prisa, o no podré alcanzarlo bajando la montaña, clan, clan, clan». El cuchillo raspaba las virutas de madera, que caían con un crujido. En el otro extremo del universo paralelo, tras la batalla con su hermano mayor, Tomioka Hiyu, Roy había completado 6 Manbonsojin más ese día. Antes de dormir, charló un rato con su maestro y su hermano mayor, luego se tumbó en el can completamente vestido y cayó en un sueño profundo. Un suave y ronco ronquido llegó hasta él, cuando volvió a caer en un sueño profundo, atravesando el portal onírico y regresando al mundo de los cazadores. Un sol rojo brillante resplandecía ante él, tiñendo el mar de un hermoso resplandor carmesí. «Joven amo, el desayuno está aquí». Eran las 6 de la mañana. Kurapika, como de costumbre, empujó el carrito de comida hacia la proa del barco y se lo entregó a Goto. La chica, con el cabello rubio recogido y ojeras, estudiaba frenéticamente sobre el men. Sin pensarlo, Roy supo que Goto le había dado una lección intensiva. En palabras del joven mayordomo: «Si no puedes aprenderlo, debes buscar las razones en tu interior». ¿Escuchaste con atención? ¿Reflexionaste sobre ello? Dices que es difícil, pero ¿dónde está la dificultad? Muchos usuarios de Nen, ¿acaso no aprendieron todos así? En resumen, con Goto cerca, Kurapika no lo tendría fácil. «Joven amo, por favor, coma». Goto tomó el carrito de comida y comenzó a pelar camarones para Roy. Roy admiró el amanecer, se estiró y echó un vistazo a su alrededor. Entre las sombras, un hombre extraño alzó la vista, se agachó y se escabulló por un agujero en la cubierta. A lo lejos, se oían los furiosos gritos del viejo capitán Maxim. «¿Qué bastardo hizo esto? En vez de aprender algo útil, está cavando agujeros como una rata. Más le vale que no lo atrape, o lo descalificaré del examen». Durante días, se había encontrado un agujero en la cubierta, se tapaba solo para volver a excavarlo. Maxim estaba que echaba humo de rabia. Pero esa rata excavadora era increíblemente buena para esconderse. Con un solo uso de su habilidad absoluta, aparecía antes de que nadie pudiera percibirla, emergiendo inesperadamente. Era implacablemente molesta, suficiente para volver loco a cualquiera. Por suerte, tras 10 días de navegación, la isla Dolly estaba cerca. El viejo capitán, tapándose la nariz, aguantó un día más. A lo lejos, un pedazo de tierra emergía lentamente en el horizonte. Sonó la bocina del barco. Tras un rato de mar gruesa, se echó el ancla, se amarró el barco, se bajó la pasarela y los 10 candidatos que habían ganado la competición por puntos empezaron a desembarcar. La gente venía de todos los rincones del barco. Estaba el hombre vendado, el cuidador de serpientes, el chico con el arco a la espalda, el ninja calvo Yusuke, y la rara, Kate, Kurapika, Gotoku y Roy. Todos se reunieron en la pasarela, nadie se adelantó, solo miraban furtivamente la proa. Gotoku exclamó en el momento justo: «Joven maestro». Roy, con displicencia, arrojó la rama que sostenía, recogió la espada bastón que descansaba sobre su regazo y se puso de pie. Tras otra mirada, se acercó con calma, con Gotoku y Kurapika siguiéndolo de cerca. En ese instante, el sol brillaba con fuerza. Quizás por respeto, Roy permaneció inmóvil, y nadie se atrevió a desembarcar antes que él. Al verlo acercarse, se apartaron automáticamente para dejarle paso. Ante esta situación, Roy, sin dudarlo, subió a la pasarela y desembarcó primero del Poseidón. Uf, lo vi desembarcar, y pude oír un leve suspiro de alivio a mis espaldas. Luego vino el extraño, después Kate. Todos subieron a la pasarela uno tras otro. En un abrir y cerrar de ojos, solo el viejo capitán Maxim permaneció allí, con su pipa en la boca, observando en silencio cómo los demás se marchaban.
Se detuvo un instante en Roy, Wotton y Kurajin, luego metió la mano en el bolsillo, sacó un celular y marcó un número. Ring ring, sonaron varios timbres y una voz infantil se oyó al otro lado de la línea. Abuela, soy el abuelo Mark del Poseidón. Mark. Jejeje, el niño está aquí. Una anciana, apoyada en un bastón y con un collar de cuentas de esmeralda, sonrió, dejando ver apenas unos pocos dientes. Tomó el teléfono y, efectivamente, la voz ronca del viejo capitán se escuchó al otro lado. Vieja bruja, todavía no estás muerta, ¿verdad? Los ojos de la anciana se crisparon y soltó una risita. Qué lástima, esta vieja es dura. No moriré por ahora, lamento decepcionarte, jejeje. Maxim, por supuesto, captó el sarcasmo en sus palabras. Exhaló una columna de humo. Aún no estoy muerto, pero casi, dijo con tono significativo. Los candidatos de este año son inusuales. Será mejor que te calmes, viejo. Si llegas a la cama, será mejor que te desahogues y tras finalmente despedir al muchacho, y recordando cómo casi había destruido su barco con unas cuantas puñaladas, Maxim no pudo evitar suspirar y se alegró de que el otro hombre tuviera algo de sentido común y se hubiera detenido a tiempo. Jejeje, aunque soy viejo, no soy tan débil como crees. Al menos, puedo darte una lección con una sola mano. La anciana golpeó el suelo con su bastón. Un grupo de niños envueltos en túnicas blancas y con máscaras los rodearon, murmurando palabras incomprensibles. Un sutil pero considerable espíritu emanaba de ellos. Dagai, el hierro y el algodón pesan 1 tonelada cada uno, ¿cuál pesa más? El hierro. Incorrecto, pesan lo mismo, 1 tonelada cada uno. ¿Cuál es mayor, el hermano mayor o el menor? La respuesta correcta es que no lo sabemos. Porque son hermanos gemelos. Es ese grupo de chicos. Maxim no se sorprendió por la estática al otro lado del teléfono. Dio otra calada a su cigarrillo, frunció el ceño y dijo: Vieja, ya te lo advertí, no seas tan terca. La voz de Maxim se tornó seria. Cuando te encuentras con un joven que lleva un bastón espada y está acompañado por un sirviente y una sirvienta, es mejor que los dejes ir. Después de todo, ese joven es un monstruo que puede practicar esgrima mientras desata una tormenta. Nunca había visto a nadie como él. Parece que nada puede detenerlo. Sin mencionarte a ti, incluso la familia Zorro Feroz probablemente estaría en problemas. Espera, ¿qué tormenta? Aunque la anciana es mayor, no es ciega ni sorda. Maxim, no asustes a esta anciana. ¿Acaso no entendía el significado literal? Maxim dijo con calma. De todos modos, ya te lo advertí, recuerda, es un chico con un bastón y un cuchillo. Vip colgó el teléfono. La anciana, rodeada de un grupo de niños, frunció el ceño, agarrando con fuerza el teléfono. De repente, sintió un ligero movimiento en las orejas, oyó vagamente pasos que se acercaban y un latido. Pum. Pum. Pum, el corazón le latía con fuerza. Isla Tolly, tras desembarcar, Roy y sus dos compañeros caminaban bajo el sol. La mirada del muchacho se posó en la lejana cima de la montaña, donde se alzaba un alto cedro. Sus fosas nasales se contrajeron. Podía oír débilmente los sonidos de alguna bestia mágica. Debía de ser un zorro feroz. Wotton seguía a Roy, patrullando a izquierda y derecha, siempre velando por la seguridad del joven amo. Nota. La última frase parece ser un anuncio sin relación con el texto y se ha omitido en la traducción. Al ver a Roy cruzar la parada de autobús y adentrarse en el bosque cercano, le gritó rápidamente. Joven amo, parece que se ha equivocado de camino. El camino a Ciudad Saba está por allí. Deberíamos coger el autobús. Kurapika señaló la señal de la parada. El hombre vendado, el cuidador de serpientes, el chico del arco y otros esperaban abajo, en silencio, el autobús. Junto a ellos había un hombre vestido de guía turístico, con una pequeña bandera y rostro amable, explicando la ruta a todos. Roy lo miró de reojo, sintiendo que le resultaba familiar. Tras pensarlo un momento, lo reconoció y una leve sonrisa apareció en sus labios. Sin volverse, dijo: Siéntense si quieren. Wotton, vámonos. Kurapika se sintió un poco avergonzado, dejándose allí parado, sin saber qué hacer. Por suerte, el guía miró hacia ellos y trotó unos pasos para bloquearle el paso a Roy. Tiene razón. El autobús a Ciudad Saba está a punto de salir, la estación de autobuses express está allí. ¿Quién eres? Preguntó Wotton, deteniéndose junto a Roy, acomodándose las gafas y observando fríamente al hombre. Este sonrió y dijo con entusiasmo: Me llamo Tompa y soy candidato al examen de cazador, igual que tú. Mucho gusto. Extendió su amistosa manita.
Roy lo miró con gran interés. El legendario gran dios Tompa había participado en el examen de cazador 35 veces, incluyendo el año de Gon y Killua, especializándose en engañar a los novatos y arruinar a incontables candidatos. Era un milagro que siguiera vivo. Roy activó su habilidad Uga, reconociéndolo al instante como una persona común y corriente. Por alguna razón, Tompa se estremeció de repente, y cuando volvió a levantar la vista, vio que el chico lo ignoraba por completo, rozándole el hombro. Las venas de la frente de Tompa se hincharon, y entrecerró los ojos mientras Roy se marchaba con Mutton. Kurapika apretó los dientes, asintió y lo siguió. No les hagas caso, te acompaño al autobús. El ninja calvo, Yusuke, rodeó con el brazo el hombro de Tompa, pensando que este tipo era buena gente. Aunque todos competían, seguía dispuesto a ayudar a los demás. Su conciencia era realmente admirable. Idiota. ¿Quién demonios quiere ir en autobús contigo? Me las arreglaré con ese tipo después de sacarlos a todos de aquí. Tompa vio a Roy desaparecer en el bosque con Wooton Kurajin, respiró hondo, volvió a sonreír y caminó del brazo con Yusuke hacia la parada del autobús. Chirrido, chirrido. Una figura extraña pasó zumbando a su lado, seguida de Kate, que se había bajado el ala del sombrero. Al notar lo que hacía Roy, no dudó, agarró su katana y lo siguió. Oye, hay bestias salvajes en las montañas, podrías meterte en un lío fácilmente. ¿Para qué dar un rodeo? ¿Por qué no coges el autobús? Gritó Tompa, girando la cabeza. La figura extraña y Kate lo ignoraron sus palabras y desaparecieron en un instante. 1, 2, no me toman en serio, Y ese tipo que decía tonterías, no me dejen tener mi oportunidad. Tompa observó cómo Yumi y Kite se marchaban, anotando sus nombres mentalmente. Pum. 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 El cielo era azul, las nubes blancas, los árboles verdes. Kurapika siguió a Roy por el bosque y llegó a un pequeño pueblo. Al acercarse, deteniéndose en la entrada, alzaron la vista y se sorprendieron al encontrarlo desierto. Joven amo, hay algo extraño en este pueblo. El pueblo en ruinas estaba desierto. Solo se veían muros derruidos, senderos de piedra cubiertos de maleza y ventanas crujientes que parecían a punto de desplomarse. Era inquietantemente perturbador, Kurasi sintió un escalofrío recorrerle la cabeza. Ignorando la mirada de Wooton, se acercó silenciosamente a Roy, varias venas amenazadoras se marcaron en la frente de Wooton mientras se rascaba, ella la miró y luego le susurró a Roy. Joven amo, hay alguien aquí. Roy, inexpresivo, se apoyó en su bastón y espada, echando un vistazo a una esquina, en una aeronave con un enorme logotipo de la Asociación de Cazadores. Netero, viendo la televisión, era atendido por un hombre de rostro redondo que le servía pastel de chocolate. Se fijó en una esquina de la pantalla, echó un vistazo, soltó una risita, luego se volvió hacia Zeno, que estaba de pie con las manos a la espalda junto a la ventana, y le dijo: Tu jefe está aquí, ¿no vas a mirar? Zeno permaneció impasible, con la mirada fija en el paisaje. Netero tomó una cucharada de chocolate, se relamió y dijo: Parece que ha traído una noviecita. Zas. Una ráfaga de viento pasó y Zeno se dirigió al monitor, examinando a Kurapika de arriba a abajo, lo que provocó una mueca de desprecio en Netero. Tan joven y ya pensando en el amor, Zeno, el autocontrol de tu jefe necesita mejorar. Zeno abrió la boca, pero solo logró pronunciar dos palabras. Mejor que Yan. Antes de que la palabra de pudiera siquiera salir de sus labios, Netero quedó inmediatamente mudo, sin palabras. El poderoso humano parecía un niño, observando con gesto adusto las imágenes de vigilancia. En el pueblo desolado, un crujido repentino resonó desde todas direcciones, murmurando algo sin cesar: tú. El hierro y el algodón pesan 1 tonelada, ¿cuál pesa más? El hierro. Incorrecto, pesan lo mismo, ambos 1 tonelada. ¿Cuál es mayor, el hermano mayor o el menor? La respuesta correcta es que no lo sé. Porque son hermanos gemelos. Zas. Una ráfaga de viento frío pasó, Kurapika se sobresaltó por el sonido repentino, ignorando la mirada asesina de Goto, y agarró el brazo de Roy, olvidando como si la hubieran apartado antes: te has pasado de la raya. El joven mayordomo estaba a punto de estallar. De repente, Roy, apoyándose en su bastón y espada, los golpeó contra el suelo. Sal. Una anciana, casi desdentada salvo por 2 dientes, se encontró de repente con la mirada del chico. Frunció el ceño. No esperaba que, incluso con absoluto, él pudiera localizarla. Sus ojos vidriosos y nublados se detuvieron en el bastón y la espada que el chico sostenía, recordando las palabras de Maxim. Déjalo ir.
Él golpeó el suelo con su bastón y condujo a los niños hacia afuera. Clac, clac. Un denso coro de pasos llenó la calle de repente, pasando de dispersos a densos, de escasos a numerosos. Kurapika los miró con los ojos muy abiertos, 50 o 60 niños con batas blancas, máscaras y cabello de colores brillantes aparecieron, bloqueándoles el paso. No parecían humanos normales. Se parecían más a las bestias Nen, un concepto al que su molesto mayordomo le había estado hablando estos últimos días. No es solo una bestia Nen, sino que debería ser llamada una bestia Nen de tipo conjuro. Roy observó a la anciana y al grupo de niños detrás de ella. Parecían ser como la habilidad Nen de Kite, payaso loco, poseyendo una forma física que podía ser tocada y percibida por la gente común. Naturalmente, también podía ser vista por Kurapika, cuyos poros aún no se habían abierto. En la obra original, Gon, Leorio y Kurapika también podían verlos, por la misma razón. En la aeronave con un enorme logo de la Asociación de Cazadores, Zeno, con su extravagante cabello blanco, finalmente se dignó a desviar su mirada de Kurapika al grupo de niños bestias Nen. Inesperadamente, miró a Netero, sin esperar que la Asociación de Cazadores tuviera una persona así oculta, una persona que sostenía por sí sola a un grupo de bestias Nen. La anciana parecía tener casi la misma edad que ella, pero su generosidad era extraordinaria. Jejeje, no hay por qué sorprenderse. Netero terminó su pastel, tomó un sorbo del té negro que le ofreció el hombre frijol y dijo: Sachiko no es una combatiente. Si quiere criarlo, no puedo convencerla de lo contrario. Despilfarrar Nen imprudentemente agota la fuerza vital. Es de sentido común. No es una persona común. Frijol, ¿habla con él? Sí. El hombre frijol, perspicaz, también le sirvió a Zeno una taza de té negro y se la entregó con cuidado, diciendo: Nakajima Sachiko es la anciana que le impidió el paso a tu nieto en la escena. TCH. Al llamarla anciana, el hombre frijol era en realidad mucho mayor que ella. En términos de edad, era el más anciano presente. Reprimiendo sus extrañas sensaciones, Beanman mencionó brevemente el pasado de Sachiko Nakajima. Zeno escuchó en silencio. Ella también era una mujer con un pasado trágico. Había sido la directora del orfanato de la familia Yokosin, donde un incendio acabó con la vida de todos los niños. Impulsada por esto, Sachiko Nakajima despertó su habilidad Nen, marionetas celestiales, que le permitía manipular el Nen para materializar marionetas que lucharan por ella, pero Sachiko Nakajima no eligió hacerlo. De pie ante las ruinas del orfanato, juró abandonar la lucha y no volver a pelear con nadie, a cambio de una verdadera imaginación. Se esforzó al máximo por replicar la apariencia y la voz de los niños fallecidos, materializándolos como bestias Nen e introduciéndolos en las marionetas. Así surgió el grupo de niños de la imagen. Arroba U6 o U igual NBKG yen libra IP. Euro arroba kai. 0. IWE. 4 OOC. Más. Arroba un 2.64 libra IP, U0 y 11. Callarse la boca. Netero rugió, arrojando una taza de té a Zeno, solo para que Zeno se riera y la atrapara. Con tanta palabrería, y seguía sin poder controlar a su propio hijo. Zeno fingió no ver la mirada asesina de Netero, girando las manos a la espalda hacia el monitor. Nakajima Sachiko golpeó el suelo con su bastón, mostrando una expresión facial extraordinaria, y gritó a todo pulmón. Prueba de latidos cardíacos. La voz estruendosa sobresaltó a Kurapika, quien apretó con fuerza el brazo de Roy. Crack. Goto apretó el puño, sus nudillos crujieron por la fuerza del golpe, y fulminó a Kurapika con la mirada como si estuviera muerta. Roy permaneció impasible, con la mirada oscilando entre Nakajima Sachiko y el grupo de niños detrás de ella, perdido en sus pensamientos. Con cautela, Sachiko Nakajima dijo: A continuación, les haré una pregunta. Solo tienen 5 segundos para responder. Si responden incorrectamente, quedarán eliminados. Huelga decir que ella también era examinadora. El bastón rojo con cuentas que sostenía llamó la atención de Kurapika. La chica lo miró y vio que tenía la misma marca del examinador que el de Maxim. Frunció el ceño y preguntó: ¿Tenemos que responder la misma pregunta los tres? ¿Y si uno de nosotros responde incorrectamente? Sachiko Nakajima sonrió y entrecerró los ojos. ¿No es así más rápido y mejor? Zas. Un viento frío recorrió la calle destartalada, erizando el cabello de la gente. Joven maestro, Goto miró a Roy, y Kurapika alzó la barbilla y también lo miró. Sachiko Nakajima entrecerró los ojos y miró a Roy. Con su aguda observación, lo comprendió al instante, este chico era el líder entre ellos.
Maxim dijo que este chico podía practicar su esgrima mientras soportaba la tormenta, porque sabía que esta anciana no pelearía y temía que yo saliera herida. Pero la anciana nunca le complicaba las cosas a nadie. Dejaba pasar a cualquiera, sin importar si sus respuestas eran correctas o incorrectas. Claro que, si se equivocaban, se perdían y se topaban con monstruos, ese no era problema suyo, de Nakajima Sachiko. Muchas miradas estaban fijas en Roy, el chico parecía perdido en su propio mundo, ajeno al exterior. De repente, sus pupilas se enfocaron y le sonrió a Nakajima Sachiko, diciendo: Abuela, ¿qué te parece si hacemos un trato? No, Nakajima Sachiko quiso negarse, pero antes de que pudiera decir no, levantó la vista y vio cómo los ojos del chico cambiaban de repente. Era como si dos soles hubieran salido de sus cuencas, iluminándola con una luz brillante. Sintió al instante como si la hubieran desnudado y arrojado a la calle, completamente expuesta. Tragó saliva y miró disimuladamente hacia un rincón en las sombras, un destello eléctrico apareció, seguido de la mirada de Roy, tan intensa como el sol, casi se podía sentir el calor cegador incluso a través de la pantalla. Buen chico, hasta está desafiando al examinador. En la aeronave, Netero pareció recuperar terreno, su mirada se detuvo un instante en los ojos rojos del chico, que le recordaban a una gran belleza, los ojos rojos llameantes de la tribu kurta. Miró a Zeno con indiferencia y preguntó: ¿Qué tipo es este chico? Las habilidades Nen relacionadas con los ojos son raras. Zeno: no lo he probado. Añadió con sinceridad. Dijo que es su as bajo la manga, y que preferiría que su padre lo azotara 3 veces antes que contárselo a nadie. Terco. Netero se sorprendió, y luego volvió a mirar al chico. Roy, a través de una cámara oculta en la esquina, advirtió a alguien y luego se giró hacia Sachiko Nakajima, esperando su respuesta. La anciana no esperaba que fuera tan perspicaz. Tras un momento de silencio, asintió con tacto. Roy sonrió e hizo una leve reverencia, diciendo: no se preocupe, abuela. Pregunte lo que quiera, yo responderé lo que quiera. Si me equivoco, nos daremos la vuelta y nos iremos. Si acierto y... El niño se irguió y la miró fijamente, diciendo: por favor, abuela, no dude en enseñarme el método para manifestar una bestia espiritual. Efectivamente, este niño la había calado y Nakajima Sachiko echó un vistazo al bastón espada que Roy sostenía y decidió confiar en el juicio de Maxim. Solo pudo apretar los dientes y decir: de acuerdo. Tras calmarse un poco, formuló su pregunta. Escucha con atención, mi pregunta es: si tu madre y tu esposa cayeran al agua al mismo tiempo, ¿a cuál elegirías salvar? Creo que estás bromeando con el joven amo. Este tipo de pregunta es tan clásica que se ha convertido en un cliché, no hay respuesta correcta. Wooton miró con furia a Nakajima Sachiko, pues la intención asesina de Kurapika se había centrado por completo en la anciana. Kurapika sintió un repentino alivio y alzó la vista hacia Roy, con sus hermosos ojos llenos de curiosidad. Sí, era una pregunta sin respuesta correcta, pero por alguna razón, la chica de repente quería saber cómo respondería el chico. ¿Era más importante la madre o la esposa? La respuesta era: ambas eran importantes, pero ninguna lo era. 5, 4, 3, 2, 1, comenzó a contar Nakajima Sachiko. Roy sonrió, permaneciendo en silencio. La expresión de Nakajima Sachiko cambió de confianza a desesperación en un abrir y cerrar de ojos. 5 segundos después, finalmente suspiró, forzó una sonrisa a Roy y dijo: felicidades, acertaste. Le hizo un gesto a Roy para que la acompañara a un lado. Wooton. Y se quedó paralizada. Kurapika sintió un vacío repentino en sus brazos, una sensación de pérdida la invadió. Miró al mayordomo y, al darse cuenta de lo que quería decir, explicó: esta pregunta no tiene respuesta. Guardar silencio es la mejor solución. No necesito que me lo recuerdes, la fulminó Wooton con la mirada. Luego, mientras el joven amo consultaba con la anciana, dijo: hablemos primero de tu abuso de autoridad y... Kurapika, sintiéndose completamente impotente, tragó saliva, retrocedió 2 pasos y corrió tras Roy. Wooton resopló y la siguió. En un rincón, el niño escuchaba en silencio a Nakajima Sachiko. La anciana rememoraba el pasado, relatando sus sentimientos al despertar su nen, con una voz cargada de una tristeza tenue pero abrumadora. Ese día, al regresar de comprar comida, vi la casa en llamas, reducida a cenizas, me quedé en blanco.
Solo pensaba en rescatar a los niños, entonces sentí algo abrirse en mi interior, y cuando recobré el sentido, no sé cuándo, apareció a mi lado una muñeca de trapo. Sachiko Nakajima tomó la mano de un niño y le acarició con cariño la cabecita. Su cuerpo era el más grande del grupo. Debía de ser la primera bestia nen que Sachiko Nakajima manifestó con una fuerte conciencia y emociones el día que despertó su nen. Después, le puse Ryota, en memoria de mi hijo fallecido, y luego, es Furuka, es Shizuko, es Juro, es Kenya. Uno a uno, los nombres de los niños fueron mencionados, rodeando a Sachiko Nakajima. Ella tocó a uno, acarició a otro y dijo con compasión. Después conocí a alguien que me dijo que lo que desperté se llamaba Nen, y debido a mi ferviente anhelo interior, imaginé la muñeca de trapo, así que, cuestionar el corazón y luego visualizar y luego implementarlo concretamente en la práctica, ¿es eso lo que significa? Roy escuchó en silencio, levantando la mano para tocar su pendiente, recordando cuidadosamente, aquel día, Tanjiro lo llevó a la parte trasera de la casa, se lo puso personalmente y le dio una palmadita en el hombro, sonriendo y diciendo, muy animado. Esto le provocó una fuerte fluctuación emocional, que le hizo materializarlo inconscientemente. Así pues, según Sachiko Nakajima, mientras piense y profundice en su mente, construyendo sinceramente lo que quiero materializar, teóricamente debería poder transformar el nen en un objeto físico mediante la imaginación. El chico parecía absorto en sus pensamientos, deteniéndose de repente entre un grupo de niños. Goto y Kurapika estaban a ambos lados de él. Más adentro estaba Sachiko Nakajima, que lo observaba atentamente. La anciana hizo un gesto a los niños para que guardaran silencio y resumió. La dificultad varía según lo que se materialice. Imaginar un bolígrafo es mucho más sencillo que imaginar un coche. Según mi experiencia, podéis empezar con lo más simple, intentar materializarlo y luego desarrollar vuestra propia bestia en . ¿Sencillo? ¿Qué era sencillo y familiar para él? Roy frotó la espada bastón en su mano, un destello de luz apareció en sus ojos mientras comprendía gradualmente, era la espada. La que colgaba en la casa de su maestro, la que llevaba cada día para su compañera Manbon Sujin, la que usaría para recorrer el mundo de los cazadores de demonios en el futuro. Era su hermano, su vínculo. El muchacho abrió la palma de la mano, con los ojos más brillantes que nunca, dejando que su nen fluyera hacia ella, concentrándose en la apariencia de la espada corta, desde la vaina, la empuñadura, la hoja, la punta, hasta los grabados en la hoja. La imaginó con todo detalle, en un mundo paralelo de cazadores de demonios. Mientras Roy dormía, Tomioka Hiyuu le explicaba minuciosamente a Urokodaki Sakonji los detalles de la batalla del día anterior. Bajo la guía de este, Roy se sentó a la mesa, escribiendo una respuesta a su señor, Kagaya Yoshinobu. Dudó si añadir su consejo, omitiendo la parte de hijastro y colocando a Roy en la posición de pilar de agua. Tras escuchar, Urokodaki Sakonji guardó silencio un instante antes de decir. Nunca ha habido un precedente así. Por supuesto que puedes ofrecer tu consejo, en cuanto a... Si el señor estará de acuerdo. El anciano miró a Roy, que dormía plácidamente, y sonrió con dulzura. Eso no importa. Mientras Eiichiro se niegue, nadie puede hacer nada al respecto, ni siquiera, el señor. Hermano mayor, ¿cuál es tu opinión? Pienso igual que el maestro. Sabito enrolló su pincel, se sentó junto a Tomioka Hiyuu y escribió una línea en letra pequeña sobre la mesa. Según mi conocimiento de Eiichiro, que se una o no al cuerpo de exterminadores de demonios no es importante. Incluso para él, con tal de poder matar demonios, no le importan los títulos ni los cargos, ni siquiera, mi señor. Sabito hizo una pausa, pensando de repente en una posibilidad, y volvió a escribir. Hiyuu, cuando regreses, no le quites el ojo de encima. Eiichiro no parece ser del tipo de persona que se arrodilla ante los demás. Cuando llegue la reunión, me temo yo, interrumpió Tomioka Hiyuu a Sabito con decisión. Si no se arrodilla, los demás pilares sin duda le causarán problemas. Bajo la lámpara de aceite, los rostros del grupo no reflejaban muy bien, era casi predecible la escena caótica que se avecinaba. De repente, oyeron un zumbido y se volvieron al unísono, solo para descubrir con horror que la espada Asai de Roy, que colgaba en la pared sur y brillaba con un tenue halo, había desaparecido en un instante. Un demonio. Shinsuke, agachado en la viga del techo, miró hacia abajo al oír el ruido, dejó escapar un extraño grito y se escondió tras Fukuda. ¿Pides ayuda? ¿De quién demonios hablas? Fukuda agarró a Shinsuke por el cuello y lo retorció con un crujido, silenciando la habitación al instante. No es un demonio. Urokodaki Sakonji, además de Tanjiro, poseía el olfato más agudo.
Podía distinguir fácilmente entre objetos inanimados y seres vivos por el olor, incluso con la precisión de cuántas personas había consumido un demonio en su vida. Las ventanas y las puertas permanecieron inmóviles, a menos que el demonio usara el arte demoníaco de sangre para conjurar la espada de la nada, y el hecho de que no hubiera rastro del nauseabundo olor a sangre característico de dicho arte en la habitación demostraba que no se trataba de un demonio. Hiyuto Mioka fue el más rápido en reaccionar. En el instante en que vio la chaqueta corta convertirse en motas y desaparecer, se abalanzó contra la pared sur, pero, por desgracia, falló y observó impotente cómo las motas de luz se le escapaban entre los dedos. Nadie la tocó. Desapareció sola. Hiyuto Mioka guardó silencio un momento, luego apretó el puño. En ese instante, había sentido una especie de transformación de sólido a etéreo, una sensación muy misteriosa que, tras un análisis más profundo, resultaba difícil de explicar. Sabito se cruzó de brazos, miró a Roy, que dormía profundamente en el cama de ladrillo caliente, y reflexionó. ¿Podría estar relacionado con el Ichiro? La espada es suya, es quien está más cerca de ella. Debería haber notado su desaparición, dijo el chico de aspecto astuto con calma, mirando a todos a su alrededor. Sugiero que observemos primero, y esperemos a que Ichiro despierte mañana por la mañana. Mi hermano mayor quiere mucho a Eiichiro, ni siquiera quiere despertarlo. Makomo, con la barbilla apoyada en la mano, se agachó a un lado, observando a todos, esperando en silencio el amanecer. Eso es todo. Un suspiro se coló por la ventana de papel, la lámpara de aceite se apagó, y todos, fantasmas, cada uno con sus propios pensamientos, dormían o buscaban un lugar donde esconderse, escuchando el aullido del viento de la montaña. Fue una noche de insomnio. A las 10 de la mañana, el sol brillaba con fuerza, pero quizás debido a la desolación del pueblo de Kuya, la luz del sol aún proyectaba un brillo sombrío en el callejón ruinoso. Bajo la esquina donde estaba oculta la cámara, Roy visualizó cuidadosamente la apariencia de una espada de manga corta. En su palma extendida, ante la mirada atónita de Kurapika, aparecieron de repente puntos de luz, luego se unieron en una línea, se agruparon en una superficie y, en un abrir y cerrar de ojos, tomaron la forma de una espada samurái. El chico la atrapó firmemente con una mano. Era nada menos que la asakata que colgaba del muro sur de la casa de madera. «Lo has conseguido tan rápido», exclamó Sachiko Nakajima, mirándolo con sorpresa y elogiándolo. «Tienes un gran talento. Después de todo, eres mi joven maestro». Wooton se irguió, sintiéndose orgulloso. La experiencia de Kurapika con el nen aún era breve, pero eso no le impidió comprender el significado de impresionante en sus palabras, lo que la impulsó aún más a aferrarse al poderoso respaldo de los Zoldyck. En la aeronave, la cámara captó la escena. Netero no se sorprendió. Solo miró a Zeno con indiferencia, creyendo en su afirmación anterior, de que no sabía nada sobre las afinidades nen de Roy. Ahora no hay necesidad de perder tiempo adivinando. De lo ilusorio a lo real, materializándose de la nada. Zeno, recuerdo que esta es la segunda materialización que tu familia ha producido desde Head. El anciano recordó a Head, con un atisbo de tristeza en sus ojos, generalmente claros e inteligentes. Siempre decía que yo lo secuestré, pero en realidad, sabía que Heg escapó de casa porque quería ir al continente oscuro a recolectar materiales para perfeccionar el juego de los muertos. 20 años han pasado en un abrir y cerrar de ojos. Hay cosas que hay que dejar ir. Hay que dejarlas ir, no puedo dejarlas ir. Zeno, de espaldas a Netero, miró al chico de la imagen. Roy parecía haber crecido en los pocos días que no lo había visto, ya con aspecto de joven. Dijo fríamente. Lo correcto y lo incorrecto no importan. Al anciano no le caes bien, y no hay nada que se pueda hacer al respecto. En serio. Netero, aunque provocado, no se enfadó. Miró la asaka en la mano de Roy y dijo con sorpresa. Los que se dedican a la conjuración son un poco neuróticos. En tu familia no hay ningún espadachín, y aún así puedes materializar una espada con la visualización. Es bastante extraño. El anciano, potenciado por Zeno Silva, liberó la influencia de Yumi entre la generación más joven. Netero tenía razón. Ninguna de las 5 generaciones de Zoldyck había usado jamás una espada, pero Roy es diferente. Zeno, con las manos a la espalda, miró fijamente al chico de la imagen y dijo sin girar la cabeza. Te equivocas. El objeto que visualiza no es una espada. Netero arqueó una ceja, esperando su siguiente palabra. Zeno respiró hondo y giró la cabeza para mirar por la ventana. El sol de la mañana brillaba con fuerza a las 10. Una sonrisa burlona apareció en sus labios. Es el sol.
Jejeje, Netero se sobresaltó, luego se incorporó bruscamente, riendo entre dientes. Chico, tienes mucha cara, ¿crees que puedes controlar el sol? El amanecer rosado que rasga a la oscuridad, el gran sol que nutre todas las cosas y agita las mareas, el atardecer que abrasa el horizonte y muestra su conmovedora belleza. Ningún ser vivo puede vivir sin el sol en lo alto, es como un ojo, observando silenciosamente el mundo humano. No importa cómo cambie el mundo, esté yo aquí o no, estés tú aquí o no, siempre está ahí. Zeno, cuando regreses, habla de nuevo con el anciano. ¿Qué tal si adoptamos a este chico? Su destino es demasiado fuerte. No puedes con él. Zeno se rió entre dientes, diciendo sin rodeos. ¿Dárselo, y criar a otro como Yandé? Inténtalo si no quieres morir. A ver si el anciano puede matarte a golpes. Netero. Jeje. Se rió. Esta vez, la risa era algo siniestra, haciendo temblar el corazón del hombre de rostro redondo, fingiendo prepararte, se secó disimuladamente el sudor frío. Realmente había sufrido mucho, atrapado en medio de todo aquello, temblando de miedo, definitivamente no era un trabajo para un humano. Aprovechó la oportunidad para echar un vistazo a la pantalla de vigilancia. El chico que había causado todo esto desenvainó su espada bastón con un chasquido metálico, admirando la luz que se reflejaba en la hoja y proyectaba destellos en la pared opuesta, sonrió levemente y le dijo con sinceridad a Nakajima Sachiko. Comparado con la abuela, no es nada. Era solo una espada materializada, aún lejos de ser una bestia espiritual. Roy tenía esa autoconciencia. Empuñaba una espada corta, imbuida con intención verdadera ardiente, y la hacía girar con una mano. La espada corta estaba envuelta en llamas palpitantes, quemando el aire con un siseo. Nakajima Sachiko y el niño retrocedieron involuntariamente 2 pasos, sintiendo claramente el abrasador fuego. Sachiko Nakajima forzó una risa, lo que dice esta anciana es cierto. Con tu talento, manifestar una bestia nen es solo cuestión de tiempo. Todo es difícil al principio. Una vez que das el primer paso de la manifestación, el resto es simplemente convertir la imaginación en realidad a través del nen, como las cadenas de Kurapika, el pez de ojos saltones de Shizuku, Paristón y su ajedrez. Combinando sol y bestia, Roy retiró el intención verdadera ardiente, enfundó su espada y, con un solo pensamiento, envió a Asai de vuelta al mundo de Demon Slayer. Al ver cómo se disipaba en motas de luz ante sus ojos, comprendió vagamente el concepto, al mismo tiempo, sobresaltó a todos en la cabaña, las motas de luz reaparecieron, Fukuda abofeteó a Shinsuke. Mira, la espada de Ichiro, ha vuelto. Puntos de luz se materializaron, confluyendo en la forma de una espada corta, que luego fue colgada en la pared sur. Tomioka Hiyu y Urokodaki Sakonji, que aún no se habían dormido, se levantaron, encendieron una lámpara de aceite y la examinaron detenidamente. Este último frotó la espada corta y dijo: sin duda es la espada corta de Ichiro. El grupo intercambió miradas desconcertadas. Se miraron entre sí, sin palabras, sus espadas viajeras eran idénticas a Ichiro, revelando lo absurdo en todos los sentidos. Tras un momento, Sabito dijo: preguntémosle a Ichiro mañana por la mañana. Estaba seguro de que este asunto estaba relacionado con el chico. Desafortunadamente, el chico estaba profundamente dormido, dejando a los adultos en la habitación, muy preocupados por su espada, sin palabras. Duérmanse todos. Solo faltaban unas horas. El anciano podía esperar. Tomioka Hiyu asintió y apagó la lámpara de aceite. Unos cuantos susurros más llenaron la casa de madera antes de finalmente cesar. Mundo de cazadores. En la ciudad de los concursos. Roy enfundó su asaka y volvió a empuñar la espada bastón clavada en el suelo. Sonriendo, le dijo a Sachiko Nakajima: no interrumpiré más la supervisión de la abuela. Sus orejas se movieron. Podía oír vagamente pasos que venían del callejón, presumiblemente el grupo de examinados que lo seguía de cerca. Sachiko Nakajima sonrió y asintió. A través de la visión compartida de los niños, vio a 2 chicos, uno a la izquierda y otro a la derecha, salir del bosque y detenerse en la entrada del pueblo. El de la izquierda tenía la cara llena de uñas y una expresión inexpresiva. El de la derecha llevaba una espada samurái a la cintura, una gorra de béisbol azul y tenía ojos penetrantes, tampoco parecía un buen tipo. Sachiko Nakajima suspiró para sus adentros, pensando en lo difíciles que eran los examinados de este año. Se giró e indicó a los niños que abrieran la puerta del siguiente examen, esbozando una sonrisa forzada hacia Roy. Hay un cedro en la colina. El guía vive allí.
En cuanto a si el guía llevaría a los niños a volar, Sachiko Nakajima no podía garantizarlo. Después de todo, la identidad de la otra persona era especial y no tenía su número de teléfono. ¡Bum! La pesada puerta de piedra se abrió, revelando un profundo pasadizo. Roy asintió levemente a Sachiko Nakajima y, bajo la atenta mirada de Yumi y Kour, que llegaron poco después, entró primero. Goto y Kurapika lo siguieron a ambos lados. La puerta de piedra se cerró. Solo quedaron Yumi y Kate, absortos en sus pensamientos, frente a Sachiko Nakajima. Joven maestro, alguien nos ha estado observando. Corriendo por el profundo pasadizo, Goto pudo oír vagamente unos sutiles sonidos giratorios. Siempre sensible a las cámaras, detectó con agudeza varias posiciones. Es normal. Kurapika siguió su mirada, viendo pasar algunas luces rojas. Le costaba seguir el ritmo de Roy, jadeando. La prueba empezó en cuanto subimos a la nave. Sea oficial o no, es solo una frase que la asociación de cazadores puede cambiar cuando quiera. Kurapika se acercó discretamente a Roy. Su intuición femenina le decía que las cámaras parecían estar filmándola. Miró hacia arriba con recelo, en la aeronave. Netero notó la mirada de la chica y soltó una risita. Eres muy perspicaz, chica. Ese atuendo es inusual. Es la tribu Kurta. El hombre de cara de frijol, sabio y experimentado, reconoció a Kurapika al instante. Miró con cautela a Zeno, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Este pueblo ancestral está en apuros. Probablemente esa chica se esté haciendo la prueba con la intención de convertirse en cazadora para mantener a su tribu. Las palabras del hombre cara de frijol fueron diplomáticas, pero insinuaron sutilmente a Zeno que las intenciones de la chica eran impuras. Zeno permaneció con las manos a la espalda, inexpresivo, completamente indiferente. ¿A quién le importa su raza? Mientras tenga un buen trasero y pueda dar a luz, si algo sucede, la familia Zoldyck se encargará. Al contrario, lo que más le importaba a él, como su abuelo, era Roy. Netero tenía razón en algo. El niño usa el sol como objeto visual, así que su mente es bastante grande, probablemente no le sea tan fácil manifestar una bestia espiritual. Al igual que el dragón Nen lo fue para Zeno, y la Wanjin de los 100 estilos para Netero, cuanto más poderoso sea el objeto visualizado mediante la indagación del corazón, mayor será la dificultad para manifestar una bestia Nen o desarrollar una habilidad Nen. Frunció el ceño y guardó silencio. En un instante, sus orejas se movieron y oyó a Netero, como si leyera sus pensamientos, decir en voz baja. La combinación de sol y bestia, no puedo imaginar a qué correspondería. Ya sea el dragón o el Wanjin, existen referentes tangibles en la vida real. Por ejemplo, el primero existe. La familia Zoldyck conserva uno. El segundo es una derivación del gran sabio budista, y se pueden encontrar estatuas de arcilla en los hogares de algunos creyentes en cualquier momento. Pero el sol y la bestia, individualmente, son fáciles de encontrar. Uno sale cada día, el otro está en todas partes. Sin embargo, juntos, es difícil precisar un punto simbólico. Es comprensible que la imaginación de la gente se agote con la edad. Zeno no sabía si se burlaba de Netero, si se refería a sí mismo, o ambas cosas. Su mirada se detuvo en Roy en la imagen, el niño que caminaba y reflexionaba, claramente pensando también en este problema. Kurapika y Goto notaron su extraño comportamiento y, sabiamente, guardaron silencio. Aproximadamente una hora después, al ver un destello de luz que provenía justo delante del pasadizo, el grupo apresuró el paso, salió del pasadizo y divisó un pequeño lago resplandeciente. Una barca estaba amarrada a la orilla, y Goto y Kurapika se encargaron de remar. El chico, mirando a Roy, reflexionó un instante y luego saltó a la proa, dejándose llevar por las olas hacia la orilla opuesta. Su mente repetía constantemente las palabras de Sachiko Nakajima. Debido al anhelo más profundo del corazón, la muñeca se manifestó inconscientemente. Poco a poco, fijó sus pensamientos en su objeto imaginario. El sol. Así como Bisky anhelaba la juventud, manifestando así a la bestia nen humanoide Misko Okie, y Leiza amaba el voleibol, manifestando a los miembros del equipo de voleibol 14 Demons, las bestias nen no carecen de rastro. Todo está impulsado por el corazón. Por lo tanto, debo regresar al sol, usándolo como modelo para manifestar mi propia bestia nen única. Roy comprendió algo vagamente, sus pensamientos comenzaron a aclararse y su mirada se agudizó. Miró a su alrededor, notando algunas losas de piedra flotando en las orillas del lago e incluso en el agua, inscritas con caracteres desconocidos. Estos son los caracteres que dejó el antiguo clan de la tinta. Se dice que alguna vez poseyeron una civilización gloriosa.
Kurapika mantuvo el remo quieto y comenzó a remar. Wooton la miró con furia, dándose cuenta de que no podía hacer nada al respecto. Al notar la mirada de Roy, la chica explicó. Yo tampoco sé los detalles. Si quieres saberlos, joven amo, volveré a consultar algunos libros de historia y le daré la respuesta. No hace falta, dijo. Aquí hay profesionales. Roy giró la cabeza de repente para observar el bosque a ambos lados, y entonces Wooton lanzó tácitamente una moneda envuelta en enredo, que le rozó la oreja y le dio justo en el punto donde tenía la mirada fija. Joven amo, parece un zorro. Clan. La moneda rebotó contra una garra extendida, girando al ser atrapada por Wooton. El joven mayordomo se puso de pie de golpe, a punto de actuar, cuando un hilo de nen blanco lechoso atravesó el aire, mucho más rápido que la moneda, y con un silbido, le ató un pie. Con un grito de terror, el hilo fue arrastrado y cayó con un golpe seco a los pies de Roy. «De verdad es un zorro», exclamó Kurajin con los ojos muy abiertos. Este zorro era enorme, casi tan alto como dos adultos, y parecía tener un par de alas canosas que le crecían de las costillas, como si pudiera volar. ¡Ay! Eso duele mucho. ¿Así es como tratáis a un guía turístico? ¿A un guía turístico? Wooton frunció el ceño. Kurajin. La zorra se estrelló contra el bote, se levantó de inmediato y se transformó en una mujer, fulminando con la mirada al grupo y diciendo: «Sí, soy yo». Incluso le mostró los dientes a Roy, quien la había arrestado, mientras el hilo nen atado a su pie seguía en la mano del chico. Maldito mocoso, tan joven, y sin embargo su entrenamiento nen es tan refinado, la sometió en un abrir y cerrar de ojos, no hay que subestimarlo. ¿Se atreve a mostrarle los dientes al joven maestro? Wooton fulminó con la mirada, volviéndose hacia Roy en busca de instrucciones. Joven maestro, ¿no deberíamos simplemente matarla? ¿Una simple bestia mágica cree que puede hacerse pasar por guía turística solo porque puede transformarse en humana? Ridículo. Kurapika frunció el ceño y permaneció en silencio, aunque no creía que la chica zorro estuviera mintiendo. Roy retiró sus hilos espirituales, observando con calma a la mujer, especialmente la marca en su muñeca. No le preocupaba que pudiera huir. Fue directo al grano. ¿Eres la fiera madre zorra o la fiera hija zorra? En la historia original, una familia de feroces zorros padres e hijos vivía en una pequeña cabaña bajo los cedros en la cima de la colina. Dado que la mujer se había transformado en mujer, era evidente que era hembra. La zorrita se sobresaltó visiblemente, y su mirada hacia Roy se tornó aprensiva. Roy sonrió. No pretendo hacerte daño. Quisiera preguntarte, ¿cuál es la conexión entre la marca en tu cuerpo y la escritura del clan de la tinta? Una civilización perdida y una bestia mágica que aparentemente custodia las ruinas. Roy sintió que había vislumbrado algo, pero no lo comprendía del todo. La zorrita retrocedió en silencio, sorprendida de que el joven frente a ella no solo la reconociera de inmediato, sino que también pareciera saber bastante sobre su clan. Tragó saliva y dijo: «Es una inscripción divina, igual que la marca en mi cuerpo. Nací con ella. Mi padre dijo y tiene que ver con el culto de los ancestros a los dioses y mientras creas en los dioses y les hagas ofrendas, los dioses te enviarán mensajes divinos y te concederán bendiciones y esta marca es prueba de bendiciones y dioses y culto». Y Roy frunció el ceño, considerando cuidadosamente esas dos palabras. En la historia original y fue esta mujer quien le habló a Kurapika sobre su propia marca, y era casi idéntica a lo que diría en el futuro. Splash. Joven amo, se lanzó al agua. Aprovechando la reflexión de Roy, la mujer se zambulló en el lago y nadó rápidamente hacia la orilla y como era de esperar de una zorra astuta. Wooton levantó el pie para perseguirla, pero Roy la detuvo a mitad de camino. Déjala ir, la veremos de nuevo más tarde. La mujer tenía razón en una cosa. En efecto, ella era la guía turística, no solo ella, sino también su hermano y sus padres. Así que ella es la guía turística. Kurapika captó el significado implícito en las palabras de Roy y alzó la vista hacia el chico, algo desconcertado. Roy parecía completamente indiferente a la huida de la feroz hija del zorro. Su mente estaba absorta en las palabras Dios y adoración, mirando fijamente el lago brillante que se extendía ante él. Así es, Dios, adoración, estos antiguos monstruos y vestigios practicaban el culto a los ancestros, el culto a los tótems. Como transmigrante y renacido, Roy parecía haber olvidado su vida pasada al integrarse gradualmente en el mundo de los cazadores. Gracias a su vida pasada, se le había abierto la puerta del conocimiento. ¿Cómo podía olvidarlo? Al vivir en el presente y mirar hacia el futuro, no debemos olvidar el pasado.
En aquella vida anterior, en aquel tiempo y espacio, existían muchos mitos y leyendas sobre el sol, como Quafu persiguiendo al sol y el cuervo dorado tirando del carro. Cuervo dorado, dos soles brillaron de repente en los oscuros ojos de Roy, una sonrisa se dibujó en sus labios, su mirada ardía con un fervor y un brillo sin precedentes. En el sol, había un cuervo de 3 patas. En la luna, un sapo de jade, el cuervo dorado tirando del carro solar. El sol y la bestia divina, mi bestia espiritual debería ser el cuervo dorado de 3 patas. De repente lo comprendió todo. Sus pensamientos fluyeron libremente. ¡Bum! Sus poros se abrieron al instante. El joven, como iluminado, desató su poder de entrenamiento, creando una tormenta roja llameante centrada en él. Antes de que Kurayoko pudiera comprender lo que sucedía, él, junto con Mutton, extendió 2 grandes manos rojas como el fuego y las llevó al otro lado. Aturdidos, ambos miraron hacia atrás. En medio del lago, Roy extendió las manos, con las palmas girando con una intención verdadera y abrasadora, y cerró los ojos para comenzar a construir la imagen del cuervo dorado de 3 patas en su mente. SSSI. El agua del lago se calentó, hirvió, burbujeó y se evaporó y una energía nen roja y ardiente surgió, provocando humo, fuego, quemaduras y derretimiento a su paso y la feroz chica zorro, que acababa de salir del agua y se había adentrado en el bosque, sintió de repente un calor intenso en la espalda. Al girarse, sus ojos rasgados y estrechos se abrieron de par en par por la sorpresa. Tropezó y cayó gritando. ¡Fuego y fuego! ¿Qué demonios es ese nen rojo? El miedo a lo desconocido la atenazó. El bosque tras ellas ardía, y las cámaras ocultas, incapaces de soportar el calor, emitían una serie de pitidos de alarma. Incluso a través de las imágenes de vigilancia, era evidente y podían ser destruidas en cualquier momento. En una aeronave con el enorme logotipo de la Asociación de Cazadores, un anciano se incorporó bruscamente, con las pupilas contraídas mientras observaba fijamente al chico que tenía delante. Apenas alcanzó a ver un par de enormes alas que irradiaban luz dorada y un calor intenso, desplegándose con un silbido tras el chico. Inmediatamente después, resonó el desgarrador graznido de un cuervo, un eco potente y resonante, como un martillo golpeando una gran campana cerca del suelo. Cuando te zumban los oídos, el corazón te tiembla y experimentas una sordera temporal. ¿Eres tonto? Tápate los oídos. ¿Estás ciego? ¿No viste que ya me los tapé? Incluso más rápido que la advertencia de Wooton, Kurapika se tapó los oídos de inmediato. En medio de un infierno en llamas, con un lago humeante frente a ellos y un bosque ardiendo tras ellos, ambos se quedaron sin palabras, mirando fijamente el centro del lago. Las alas del chico se desplegaron, y un gran pájaro dorado emergió lentamente. Los humanos son humanos, y las bestias mágicas son bestias mágicas. Cada una tiene su propio territorio. Las ciudades pertenecen a los humanos, y las selvas y los pantanos a las bestias mágicas. Pero a partir de cierto momento, los humanos se multiplicaron cada vez más rápido, comenzando a invadir los territorios de las bestias mágicas, cazándolas por su carne, su piel y sus cabezas, dejando a las bestias mágicas sin hogar, con su espacio vital reduciéndose cada vez más. El feroz zorro, una bestia mágica humanoide capaz de transformarse en humano, fantaseó una vez con que su singular identidad mitad humana, mitad zorro podría mediar en el conflicto entre ambos bandos, asegurando más espacio para las bestias mágicas, aunque solo fuera un pequeño hábitat domesticado. Pero la realidad suele ser cruel. A los ojos de los humanos, esta criatura mitad humana no era diferente de una bestia mágica. En cambio, sufrió las consecuencias de intentar mediar, siendo cazado en grandes cantidades y casi extinguiéndose. Afortunadamente, algunos cazadores conservacionistas los defendieron y hablaron en su nombre. Ahora, bajo la protección de la Asociación de Cazadores, tienen un hábitat y pueden vivir dignamente, además de trabajar para la asociación y ganar un dinero extra. Al pie del imponente cedro que se alza hasta las nubes en la cima de la montaña, la familia Zorro Feroz ensaya su guión en su cabaña. Ha llegado de nuevo la época del examen de cazador. La hija del zorro feroz actúa como exploradora, vigilando los movimientos de los candidatos. El padre interpreta a la bestia mágica. El hijo es el humano secuestrado. Y la madre acecha en el bosque, atrayendo la atención, esperando la llegada de los candidatos. El examen pondrá a prueba sus capacidades de observación, carácter, adaptabilidad y habilidad de combate. Desde que ese tal Jin nos reconoció, han pasado varios años y aún no ha aparecido ningún candidato interesante. El hijo de la zorra feroz, con la cabeza vendada, afilaba un cuchillo junto al fuego.
Recordando al chico de la capucha hecha jirones y la caña de pescar al hombro, no solo los reconoció al instante, sino que también era increíblemente fuerte. Cualquier ataque que recibía era contraatacado, aparentemente imparable. Deja de quejarte, dijo la zorra, mientras cocinaba un curry a fuego lento. Le indicó a su marido que añadiera leña a la estufa. Él se levantó en silencio, añadiendo leña mientras hablaba. Jin fue el único candidato que aprobó el examen ese año. Su habilidad no sorprende. ¿Pero qué hay de Nanan? ¿Por qué no ha regresado después de todo este tiempo? Hijo, ve a ver cómo está. Sí, mamá. El feroz hijo zorro agarró un cuchillo, abrió la puerta y una ráfaga de viento de montaña con olor a quemado entró a raudales. El cuchillo cayó al suelo con un estrépito. ¿Qué pasa? Está en llamas, ¿qué? El feroz padre zorro asomó la cabeza, seguido de la feroz madre zorra. Toda la familia se quedó estupefacta en la puerta, observando el bosque lejano en llamas, el fuego tiñendo tenuemente de rojo la mitad del cielo. Incluso se olvidaron del curry en la olla, transformándose en sus formas originales y corriendo frenéticamente hacia el bosque. ¡Zas! 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 Las ramas se balancearon al ser pisoteadas. Pronto, las fosas nasales de los zorros se contrajeron, captando el olor de la feroz hija zorra. Ligeramente aliviados, se lanzaron a su lado, cada uno de pie en una gran rama junto a ella, mirando a lo lejos. Sus pequeños y rasgados ojos de zorro se entrecerraron de repente, sus bocas se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Qué es eso? Parece un pájaro. Es enorme. El pájaro dorado extendió sus alas, levantando un vendaval, y luego se elevó directo al cielo, con sus alas envueltas en llamas doradas. Por donde pasaba, el viento se desgarraba y las nubes se quemaban, hasta que se superpuso con el sol abrasador en lo alto. Solo entonces giró y voló hacia el niño en el centro del lago. Hija, ¿qué pasó? El feroz padre zorro la observó atentamente por un momento, con expresión grave. Se volvió hacia su feroz hija zorra y le preguntó. No le digas a papá que ese niño en el lago es el candidato que estamos evaluando hoy. ¿Y sí? La feroz hija zorra tragó saliva con dificultad, a punto de llorar. No sé qué pasó. Ese tipo se dio cuenta de que estaba espiando, así que me agarró y me hizo algunas preguntas. Aproveché su distracción y salté al lago para escapar, y entonces se enfadó, la feroz familia de zorros. De repente sintieron una sensación de fatalidad inminente. Incluso, el padre zorro, generalmente sereno, ya estaba considerándose llamar a la asociación de cazadores con antelación, recoger sus cosas e irse de allí. El ave gigante envuelta en llamas doradas, con una envergadura que podía incluso oscurecer el cielo. Ese tipo ya era bastante aterrador. ¿Cuánto más aterrador debía ser su dueño? La feroz familia de zorros no podía imaginarlo. Sipsle, finalmente, una de las cámaras ocultas en el bosque cedió y se quemó. En la aeronave, adornada con el enorme logotipo de la Asociación de Cazadores, Netero y Zeno permanecieron en silencio, mirando la pantalla del monitor, que ahora era una imagen estática con una esquina faltante. No emitieron ningún sonido durante un largo rato. Luego, recordando que debían decir algo, se miraron simultáneamente y preguntaron. ¿Lo has visto? ¿Antes? ¿Qué clase de especie es esa? Los dos ancianos se sobresaltaron, sin esperar oír lo mismo. Guardaron silencio un largo rato, buscando desesperadamente en sus recuerdos alguna información sobre el pájaro dorado. Por desgracia, no encontraron ni una sola pluma. Solo puede ser un producto del continente oscuro, concluyó finalmente Netero. Según su experiencia, si la especie correspondiente no se encontraba en el mundo real, solo podía estar en el continente oscuro o en alguna ruina desconocida aún por explorar por los humanos. Zeno frunció el ceño. Imposible. Olvídense de ir, aunque quisiéramos. Si el viejo se enterara, se rompería las piernas. Gracias a su padre, Had, el continente oscuro se había convertido en un tema tabú para la familia Zoldyck. A menos que, a Zeno se le ocurrió una posibilidad de repente, y su voz se fue debilitando. A menos que el juego que juega este niño sea una versión diferente al juego que Silva y yo jugamos. Netero arqueó una ceja, sabiendo claramente algo, y preguntó con calma. ¿Lo envió el anciano a contactar con Had? Zeno guardó silencio. Netero pensó. Claro, y al ver a esa desconocida bestia psíquica, ese pájaro gigante, todo cobró sentido. Netero, aprovechando las grabaciones restantes, vio cómo el pájaro gigante desaparecía sobre la cabeza del niño, reduciéndose en un abrir y cerrar de ojos hasta convertirse en un cuervo gordo con un único mechón dorado en la frente. Entrecerró los ojos y dijo:
El juego del rey es mucho más que un simple juego. Si Hag está muerto o no, probablemente ni siquiera el anciano lo sepa. Probablemente Hag eligió a Roy. Es diferente a la versión que jugaron tú y Silva, lo cual no sorprende. Después de todo, y el humano más fuerte suspiró suavemente, con la voz cargada de recuerdos. Es un tipo caprichoso. Clic. Las imágenes de vigilancia desaparecieron por completo. Al desaparecer la vista del chico, la sala de entrenamiento volvió a sumirse en un largo silencio. Y junto al sofá, el hombre de rostro redondo, con los dedos de los pies clavados en el suelo, estaba atrapado entre ellos, sin atreverse a hablar en voz alta. Quería salir a tomar aire fresco, pero temía despertar a los dos absortos en sus pensamientos. Por un momento, no supo ni irse ni quedarse, así que simplemente se quedó allí como un adorno. Zumbido. Las hélices rasgaron el aire, impulsando la aeronave cada vez más cerca del lugar. La fortaleza del clan Zorro. En medio del lago. El ave gigante dorada se encogió en un abrir y cerrar de ojos hasta convertirse en un pequeño cuervo distante, posado sobre la cabeza de Roy. El muchacho se estremeció y retiró su nen. La marea roja de Nen retrocedió, revelando un bosque de 10 millas de radio, abrasado por llamas furiosas, y griega. El lecho seco de un lago. Joven amo, un saludo preocupado llegó desde la orilla. El joven mayordomo se ajustó las gafas y se acercó rápidamente, seguido de Kurapika, aún sin poder ocultar su asombro. Esto es Nen. Es una usuaria de Nen. Si tuviera este poder, aunque el clan Kurta estuviera activo en todo el mundo, probablemente nadie se atrevería a codiciarla. La joven no pudo evitar pensarlo y siguió los pasos de Wooton con aún mayor determinación. Zas. Al regresar el Nen-Ki que flotaba en el exterior a su cuerpo, Roy sintió de repente como si su cuerpo se hubiera vaciado en un instante. Sintió las piernas débiles y rápidamente se agarró del hombro de Wooton para apoyarse. Justo entonces, apareció un panel que le recordaba. Pista. El Nen-Ki se ha consumido y necesita reponerse urgentemente. Pista. Panel bestia Nen activado. Cuervo dorado de 3 patas, por nombrar. Estado. Juvenil, 100.000. Rango. S-Ki manifestado. D+, 964, 10.000. Ki potencial. Talento racial. Persiguiendo el sol, por activar, controlando el fuego solar. 1v1, 25.000, conduciendo, por activar. Evaluación. Bestia Nen de tipo crecimiento, potencial ilimitado. ¿Qué es esto? Por ser ilimitado, casi se le agota por completo. Roy se apoyó en Wooton para recuperar el aliento y extendió la mano para acariciar la cabecita del cuervo. De ahora en adelante, te llamaré Pequeño Dorado, ¿de acuerdo? El cuervo, gordo y de pelo rubio, le agarró el dedo con el pico, mostrando su disgusto. Roy insistió. Llamémoslo Pequeño Dorado. Un dolor agudo le atravesó la cabeza, seguido de otro picotazo del cuervo. Esto divirtió a Kurajin, quien se tapó la boca y soltó una risita. Wooton es un profesional, a diferencia de Kurapika, quien rara vez sonríe. Ajustándose las gafas, examinó con atención al cuervo dorado, memorizando en silencio el nombre Pequeño Dorado. La razón por la que todo a su alrededor se había convertido en un infierno era culpa de Pequeño Dorado. El joven mayordomo no subestimaría a la otra parte solo por su apariencia redonda y adorable. Después de todo, era la bestia Nen del joven amo. Wash. El fuego, al perder el apoyo del Nen, se extinguió gradualmente. Roy, sosteniendo el hombro de Wooton, abandonó el lecho del lago y ascendió la montaña. Aprovechando el momento, usó absoluto para recuperar su Nen, con la intención de invocar de nuevo a Pequeño Dorado. El pequeño Gold no se iba, usando su cabello como nido y permaneciendo allí obstinadamente. Mientras tanto, Kurapika, con una gran sonrisa, atrapó un insecto y se lo dio de comer, solo para que éste, disgustado, escupiera una pequeña lengua de fuego, reduciéndolo a cenizas y sobresaltando a Kurapika. Tomando las cosas en tus propias manos, fue la crítica de Wooton al comportamiento extralimitado de Kurapika. La chica hizo un puchero y se enfurruñó. Roy la ignoró, dejándolos jugar, mientras subían la montaña. Al llegar a la mitad del camino, se detuvo y miró hacia adelante. Desde las profundidades del bosque, varias figuras emergieron indistintamente. Wooton reconoció inmediatamente a una de ellas, metiendo disimuladamente la mano en el bolsillo y agarrando unas monedas. Era ella, la hija del zorro feroz. El joven amo tuvo la amabilidad de dejarte ir, pero no esperaba que te atrevieras a regresar. Kurapika frunció el ceño, reconociendo también a la mujer. Ella miró de reojo a las 3 personas que la acompañaban. Sus rostros y brazos tenían las mismas marcas que los de ella.
Sin duda, debían ser familiares o miembros del clan de esa mujer. Los ojos de la feroz hija zorro se movían rápidamente, suplicando a su padre calvo. El feroz padre zorro, con la cabeza cubierta por un turbante, esbozó una sonrisa forzada e hizo una leve reverencia a Roy desde lejos, diciendo: Me disculpo por la imprudencia de mi hija. Por favor, comprenda, vigilar no era nuestra intención. Como examinadores y guías de este juicio, esta era una tarea asignada por la Asociación de Cazadores. Simplemente seguíamos órdenes. Joven maestro, esa mujer no mentía. La capacidad de observación de Kurapika era muy aguda, o quizás, las mujeres se entienden mejor entre sí. El pánico y la impotencia de la feroz hija zorro, así como su culpa por implicar a su familia, no parecían fingidos. Eso no oculta el hecho de que estaba espiando, la atraparon y luego huyó. Wooton sabía distinguir el bien del mal. Una ofensa era una ofensa. Si las disculpas bastaran, no habría tantos conflictos ni tragedias en el mundo. Aunque fuera parte del examen. Roy escuchaba la discusión de los dos sin expresión alguna, con la mirada fija en la feroz familia de zorros, cuando de repente lo asaltó una idea. El cuervo dorado posado sobre su cabeza abrió los ojos de golpe, y sus dos pupilas doradas dispararon dos brillantes rayos que iluminaron al grupo. La feroz familia de zorros quedó momentáneamente aturdida, y una imagen emergió de las profundidades de su linaje. En la imagen, en un inmenso río, un grupo de zorros, cientos de veces más grandes que ellos y semejantes a sus ancestros, adoraban un punto en el cielo. Era un carro solar, tirado por un cuervo dorado de 3 patas con alas que alcanzaban el cielo, que se acercaba lentamente desde el horizonte. Un hombre sentado en el carro, con una corona dorada, su rostro indistinto. La palabra Dios se oyó vagamente de la boca del ancestro. Vieron al hombre con una mano apoyada en el sol, aparentemente leyendo un libro. Al oír esto, los miró con indiferencia. ¡Pum! La escena se hizo añicos, toda la familia zorro se sintió mareada, su conciencia se oscureció y, ¡pum, pum! Todos cayeron de rodillas. ¡Clan! Fue como si alguien hubiera golpeado una campana con un martillo. Un graznido de cuervo resonó en sus almas. El padre zorro, junto con su esposa e hijos, se postraron en el suelo, como ancestros adorando al sol, enterrando devotamente sus cabezas en la tierra. ¿Qué? ¿Por qué se arrodillaron de repente? Kurashizuka no sabía qué había pasado. Miró fijamente a la familia zorro postrada. El instinto la impulsó a girar su rígido cuello para mirar a Roy. Sobre la cabeza del niño, el cuervo dorado balanceaba su pico, acicalándose las plumas, y graznaba con indiferencia, como si nada le importara. ¿Acaso esto era suficiente sinceridad? Wooton entrecerró los ojos, visiblemente atónito por un instante. Dao Quan era capaz de llegar a tales extremos, incluso sacrificando su dignidad, así que no parecía haber nada que criticar. Observó disimuladamente al joven maestro. Luo Yi acarició el mechón dorado de Xiao Jin, absorto en sus pensamientos, y de repente le vino a la mente una frase. Aplastamiento de rangos. Al igual que en el arco de las hormigas quimera, existía una jerarquía natural entre el rey, los 3 guardias reales, el comandante de división, el líder del escuadrón de élite y las hormigas comunes. Al igual que Muzan podía controlar la vida y la muerte de todos los demonios con un solo pensamiento, para estos demonios, Jinu era un ser de rango abrumadoramente superior. Nota. Demonios como Tamayo, Yushiro y Nezuko, que escaparon del control de Muzan, no están incluidos. No podían mirarlo directamente, solo podían inclinar la cabeza en señal de sumisión. Glu, tengo hambre. ¿Hay algo para comer? Agotada, necesitaba reponer energías con urgencia. Roy le indicó a Pequeño Oro que se quedara con la comida. La luz dorada se desvaneció de los ojos del cuervo dorado, y con ella desapareció el aura opresiva que emanaba de él. La feroz madre zorro finalmente pudo alzar la cabeza y dijo apresuradamente: Sí, preparé curry, si no les importa, vamos. Roy comenzó a escalar la montaña. Su destino era el abeto en la cima. Wooton los siguió con expresión impasible, seguido de Kurajin, quien asintió a la feroz madre zorro. La niña sonrió y aceleró el paso. La familia de zorros reaccionó de repente, como si acabaran de salir del agua, con las axilas, la espalda y la frente empapadas en sudor, como si acabaran de escapar de la muerte. Creí que iba a morir. Se dice que la gente tiene una serie de visiones antes de morir, viendo cosas en un estado onírico, y el feroz hijo zorro se irguió, apoyándose en un gran árbol, recordando la mirada casual que la persona le había dirigido en el sueño. Su corazón aún latía con fuerza. ¿Fue real, padre?
La feroz hija zorro se puso de pie de un salto, tragó saliva y observó al joven escalar la montaña con un mayordomo y una mayordoma. Preguntó con cautela. El padre y la madre zorro intercambiaron una mirada, pero no respondieron. Mientras tanto, la madre zorro se dio una palmada en la frente, dándose cuenta de que casi lo había olvidado, y al instante reveló su verdadera forma. De un salto, persiguió la figura de Roy, que se alejaba, y se lanzó rápidamente hacia la cima de la montaña. Esposa, regresa rápido y vigila la olla, que no se queme el curry. Zas. Una ráfaga de viento de montaña sopló, arremolinando el olor acre y las hojas quemadas, que danzaban alrededor del feroz padre zorro. El feroz padre zorro se giró, mirando a sus dos hijos con expresión seria, y dijo: No le cuenten a nadie lo que pasó, ¿recuerdan? No importa quién pregunte, no digan ni una palabra. ¿Y la asociación de cazadores? El feroz hijo zorro miró el bosque, casi medio quemado, y extendió las manos, diciendo: Los investigadores seguro que harán preguntas cuando vean esto. El feroz padre zorro lo fulminó con la mirada. Solo di que yo empecé. Hace frío. ¿No puedo encender una fogata para calentarme? El feroz hijo zorro se encogió y se calló. Padre, viendo a Roy y a los demás alejarse, la feroz hija zorro, su hija, se acercó con cautela, preguntando: ¿No te parece que esa persona en el auto se parece un poco al examinado? El feroz padre zorro guardó silencio, más que parecido, era idéntico. Guarda esos pensamientos para ti de ahora en adelante. Con un silbido, el feroz padre zorro dejó de hablar de inmediato, extendió sus alas carnosas, creando una ráfaga de viento, y persiguió a la feroz madre zorra hacia la cima de la montaña. El hijo y la hija del feroz zorro intercambiaron una mirada, se observaron y luego saltaron del suelo para seguirla. Abajo, un bosque devastado y el lecho seco de un lago, y una escena sobrecogedora. Las 6 de la tarde. En la pequeña casa de madera bajo el cedro. Un grupo de personas le sirvió la comida a Roy. Él y Jinwoo tenían cada uno un plato de curry, y este último picoteaba el plato, haciendo ruidos crujientes. Por favor, siéntense. Era la casa del zorro feroz, y aunque era un invitado, Roy no dejó al anfitrión solo ni comió solo. A pesar de que había habido un pequeño altercado antes. Wooton, siéntate tú también. ¿Y tú? Roy miró a Wooton y a Kulajin, quienes respondieron con un sí y sacaron sillas para sentarse. La familia zorro feroz se sentó entonces correctamente a la mesa, encargándose de servir y rellenar el arroz. Por suerte, las bestias mágicas comen más que los humanos, y la madre del zorro feroz había cocinado una enorme olla de curry, pensando que si comían menos, sería suficiente. Pero había pasado por alto una existencia, el cuervo dorado. El cuervo dorado no comía insectos, pero le encantaba el arroz. Cau cau cau, cau cau cau, graznaba sin parar, terminando rápidamente un plato, luego otro, y luego, una olla, 2 ollas, quién sabe cuántos estómagos cabían en su pequeño cuerpo. La madre zorro feroz cocinó entonces 2 ollas más de curry antes de finalmente alimentarlo hasta que quedó lleno, con las patas en el aire, dejando escapar un eructo satisfecho. Buen apetito. La madre zorro feroz, sosteniendo una cuchara de arroz, se desplomó en su silla, casi desplomándose de agotamiento. Un solo pájaro se comió la comida de toda una mesa de personas y aún no estaba satisfecho. Quizás por eso podía arrastrar el carro solar y surcar los cielos. La fiera hija del zorro observó cómo Kurajin consultaba con Roy, y luego acarició la barriga del cuervo dorado. El cuervo tarareó satisfecho, con los ojos cerrados, disfrutando del masaje. Ella también deseaba tocarlo, pero una mirada fulminante de su feroz padre zorro disipó el pensamiento. No lo subestimes, tonta. Le advirtió el feroz padre zorro con la mirada, luego forzó una sonrisa aduladora y miró a Roy, diciendo: Todavía quedan 2 días para que empiece el examen. Haré que mi esposa te prepare una cama para descansar. Aún puedes irte mañana por la mañana. No hace falta, alguien más vendrá pronto. La ciudad de los concursos no pudo detener a Illumi y Kipte, especialmente a Kipte, cuyo oponente era el discípulo de Jin. Las preguntas sin respuesta preparadas por Sachiko Nakajima no pudieron detenerlo. Roy acarició la cabecita del cuervo dorado. Pequeño Jin, ¿puedes volar? El cuervo dorado disfrutaba del masaje de Kurapika con los ojos cerrados. Al oír esto, se levantó de un salto, extendiendo las alas. Mirando a los pájaros por encima del hombro, Se acercó a la mesa con su abultada barriga, extendió las alas y saltó, plat. Aterrizando en el suelo. Roy. La feroz familia de zorros. Wooton.
Mirando al cielo, a su lado estaba Kurapika, que no pudo contener la risa y se tapó la boca con desesperación, pero al final, dejó escapar un suspiro. Al ver que todos la miraban, la chica bajó rápidamente la cabeza, recogió al cuervo dorado del suelo y lo volvió a colocar sobre la mesa. El cuervo dorado, sin embargo, parecía haberse transformado en otro pájaro, mirando fijamente al aire, luego a su redonda barriga, antes de desplomarse sobre la mesa como un humano. No importa, pensó Roy, tratándolo como a un niño inútil. Tomó el cuervo dorado, se lo puso en la cabeza, tosió levemente y se volvió hacia el feroz padre zorro, diciendo: No hace falta descansar. Por favor, acompáñanos. El pequeño cuervo dorado no era de fiar. Solo podían confiar en la feroz familia de zorros. Además, solo ellos conocían el camino al lugar principal. «¿Me halagas?», dijo el feroz padre zorro con humildad, guiñándole un ojo a su hijo, ordenando a su esposa e hija que vigilaran la casa, y luego salió de la cabaña de madera. Extendiendo sus canosas alas, el hombre con rostro de águila, junto con su feroz hijo zorro, Roy, Wotton y Kurapika, voló hacia el lugar principal. Era medianoche. El viento vespertino aullaba, una aeronave con el enorme logotipo de la Asociación de Cazadores atracó en una playa. La pasarela descendió y el hombre con rostro de frijol, con un rollo de película en la mano, bajó. Cruzó una calle recta, encontró un restaurante de carnes, abrió la puerta, intercambió una mirada casual con el dueño, pulsó el botón del ascensor y descendió a un espacioso sótano. Al observar con más detenimiento, dos personas llevaban un rato esperando, una tenía cabello y ojos negros, una figura voluptuosa con una curva en forma de S, más suave que una serpiente, absorta en la lectura de un libro de pociones bajo la luz de la lámpara. El otro era un hombre alto e imponente que llevaba una máscara de la ópera de Pekín, irradiando autoridad sin ira, ejecutando meticulosamente una serie de artes marciales desconocidas. Al oír que llamaban al ascensor, se giró y miró al hombre de cara de judía, quien contuvo el aliento y aminoró el paso. ¿Han llegado?, preguntó. El hombre de cara de judía saludó primero a la mujer. Buenas noches, Gail. Luego, miró con cautela al hombre y dijo: Gigant, el presidente dijo que deberías poner a prueba la fuerza de estos chicos. El hombre lanzó un puñetazo directo, ¡pum!, que hizo estallar el aire frente a él a velocidad supersónica, y dijo con voz grave: Entendido. No preguntó por qué, tratándolo como una misión, y ni siquiera volvió a mirar al hombre de cara de judía, solo se detuvo un instante en el rollo de película que sostenía y dijo: Aquí está lo que dijo el presidente, un testarudo que puede rivalizar con los cazadores de élite. Una criatura de nivel C, un hombre testarudo. Las orejas de la mujer llamada Gail se movieron, cerró el libro y sintió curiosidad. Qué lástima que solo sea un recuerdo, no algo vivo. De lo contrario, me habría encantado extraer sus toxinas y ver cuáles son sus propiedades. La mujer tomó el rollo de película del hombre cara de frijol y lo colocó sobre el carácter ilusión, que brillaba tenuemente, grabado en la portada del libro. Dios activado. Un vasto e infinito bosque, repleto de árboles altísimos, se desplegó lentamente, envolviéndola a ella y al hombre al instante. Entonces, se oyeron débilmente los sonidos de la lucha y los feroces aullidos del hombre testarudo, que subían y bajaban sin cesar. Tras un largo rato, la ilusión se hizo añicos, revelando a una mujer jadeante y a un hombre cuyo rostro era indistinto. Gail miró a Potter, algo desaliñado, y dijo: No basta con que estés aquí. El líder del gremio incluso mandó a esos tipos a luchar. Parece que de verdad no quiere que nadie apruebe esta vez. La habilidad innata de mejora de ese testarudo estaba simplemente fuera del alcance de los candidatos. Hacía un momento, un hachazo casi había sido cercenado por la mano de serpiente de Gail. El examen requería que todos los candidatos sobrevivieran dentro durante 10 segundos, sin duda, una quimera. ¿Qué más dijo el líder del gremio?, preguntó Potter en silencio, mirando al hombre de cara redonda. El hombre de cara redonda respiró hondo y dijo con sinceridad: El maestro del gremio les dijo que si se encuentran con un chico llamado Roy Zoldyck, no se contengan.